Y como decía Javier, pasamos a la segunda mesa redonda, la siguiente mesa redonda, centrada en el reto de la investigación clínica, en cómo ganar competitividad en investigación clínica. Como se decía en la inauguración, el liderazgo español en ensayos clínicos de medicamentos de uso humano no está garantizado y ahí también como país tenemos un reto. Para esta mesa redonda centrada en investigación clínica y titulada Fomento de la competitividad de España en investigación clínica, voy a pedir que me acompañen en el escenario Amelia Martín Uranga, de Farmaindustria, Juan Estevez, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Santiago García, de FEP, José Luis Alonso, de IMIP, Julio Ríos, de NIPCA, y Reyes Boceta, de GSK. Si no les importa, si no os importa, una fotito primero de la mesa redonda, aquí delante de la mesa, si puede ser. Muchas gracias. Y ahora sí, adelante, Amelia. ¿Se escucha bien? Ahora, gracias. Gracias, Miguel, por la introducción y a Javier, que ha recuperado también unos minutos que seguro que nosotros también vamos a aprovechar y tendremos en cuenta el retraso para tomar una pausa café. Bueno, pues nos toca hablar de investigación clínica. Es verdad que hace 20 años, cuando comenzaban las plataformas, los institutos de investigación, como nos recordaba Javier de Castro, y también Biocat, como ponía Nuria de manifiesto, no era esta la posición de España en investigación clínica. Es un orgullo que ocupemos esta posición, pero bueno, hemos visto ya también en las palabras de Fina y de otros anteriormente todos los riesgos y la competitividad que tenemos en Europa y fuera de Europa, y de eso vamos a hablar hoy aquí. Y para eso me acompañan amigos, sobre todo Juan Estevez, jefe de división de ensayos clínicos en la Agencia Española del Medicamento, Santiago García, que hoy viene en representación del Foro Español de Pacientes, forma parte del grupo de Salud Digital, no es casual, él ha sido además exdirector de Transformación Digital en el Gobierno de Cantabria, en la Consejería de Sanidad, es un experto en datos, es también ingeniero de telecomunicaciones y hablaremos mucho del espacio europeo, del papel de los pacientes en este ámbito. Hablaremos con José Luis Alonso, oncólogo, pero hoy está también aquí por el gorro de subdirector científico en el IMIBIC de Murcia-Risaca y gran experto IP en ensayos clínicos desde fase 1 a fase 4. Julio Ríos, que tiene un perfil, yo creo que, bueno, pues esta mezcla entre gestor de la investigación, investigador, ha trabajado en una spin-off y, bueno, pues dirige, ¿no? Gestiona el Instituto también de Cádiz. Y gracias por estar aquí, Julio. Y Reyes, que es la directora de Desarrollo Clínico en GSK para España y Portugal, con muchos años de experiencia en el ámbito de ensayos clínicos y miembro del Grupo de Trabajo de Investigación Clínica de Farmaindustria, con quien comparto muchas horas de trabajo. Y con todos ellos, gracias para... Bueno, algunas cosas ya se han dicho y nos hemos hablado muchísimo de dónde estamos y de los retos que tenemos. Y yo quiero empezar por algo que también lo decía antes Nuria, ¿no? el año Draghi. Y Draghi ya dice en su informe, cuando dedica un apartado al sector farma, habla precisamente de la necesidad de simplificar, reducir la burocracia. Y tenemos un reglamento que ya no es nuevo, Juan, el reglamento de ensayos clínicos, que lo que ha venido es a complicarnos en algún aspecto un poquito más. No somos del todo, como digo, competitivos, pero a mí sí me gustaría empezar un poco por preguntarte a ti y a Reyes cómo podemos solventar o cómo podemos simplificar, reducir y agilizar, que son tres palabras que se dicen corriendo, pero luego, a la hora de la verdad, son muy, muy complicadas. Desde luego. Amelia, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a participar en este evento. La simplificación es clave. Estamos viviendo un momento, una situación problemática a nivel de procedimientos, especialmente en la Unión Europea. Es cierto que en esta situación problemática España por ahora está sacando la cabeza del agua, lo podemos decir con orgullo y con felicidad, pero hay que estar atentos y la situación tiene que cambiar a nivel europeo. Entonces, el reglamento, es cierto que dices, viene a complicar las cosas. El objetivo del reglamento es positivo, es decir, busca una armonización europea y que todo sea más sencillo. ¿Lo está consiguiendo? Pues estamos viendo que no lo está consiguiendo. Entonces, se necesitan una serie de cambios, una serie de, no solo legislativos, que también podemos entrar ahí, sino también un cambio en la manera de abordar
los procedimientos, ¿no? Y estoy hablando de las agencias europeas, de los distintos organismos que van participando, y aquí es donde la agencia está haciendo especial hincapié, ¿no? Es decir, en trabajar esa coordinación, en trabajar esa confianza entre los países. Y lo digo abiertamente, lo he dicho ya en muchos foros y lo decimos en las reuniones europeas. Tenemos que confiar ciegamente, es decir, lo que se autoriza en un país está autorizado, ya está. ¿Qué más hay que mirar? Lo digo así de claro y lo estamos diciendo en foros europeos. Es la única manera de seguir avanzando y simplificando, como estás diciendo. El mundo del ensayo clínico y el mundo del medicamento tiene un marco regulatorio que es complejo, que es riguroso en mucha medida, pero también tenemos que ser capaces los reguladores de aportar una cierta flexibilidad para seguir atrayendo investigación, ¿no? Creo que en España lo estamos consiguiendo con diferentes medidas que después podemos detallar un poquito más, pero hay que seguir trabajando sobre todo en ese entorno de coordinación europea. Coordinación y confianza, sin duda alguna. Reyes. También por apoyar las palabras de Juan. Creo que quizás tenemos un rol muy importante desde España de influenciar con mayor potencia o mayor vehemencia el entorno europeo, porque creo que tenemos una posición de liderazgo actual que nos permite también un poco enfatizar las claves del éxito. Es verdad que mucho es de esa voluntad común y de ese, como, digamos, objetivo colectivo de todos los diferentes actores, porque es desde luego el apoyo incondicional de la agencia, siendo muy riguroso y muy técnico en cómo poder agilizar. Y es verdad que también por parte de los investigadores de las instituciones hay también esa voluntad de hacerlo funcionar. Entonces, quizá eso es un poco lo que tenemos que exportar y trasladar para que verdaderamente esto sea una realidad en Europa. Ahora mismo con el reglamento estamos en una posición importante porque hemos pasado, yo creo que también la fase más crítica, ¿no?, que ha sido la implementación y ha sido también la transferencia completa, ¿no?, al reglamento desde la directiva. Entonces, creo que empezamos a ver brotes verdes. Yo soy constructiva y positiva en este sentido y creo que además todo el trabajo que se está haciendo desde la FPIA, también desde industria, muy potente, también para hacer ver a la Comisión Europea y a todos los agentes que es ahora o nunca. O sea, que es que tenemos de verdad que empujarlo y creo que podemos ejemplificar muy bien desde España las claves del éxito. Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que el trabajo conjunto, el trabajo en Europa nos ha de ayudar y no que iniciativas de algunos países, ¿no?, que efectivamente están tomando esos incentivos individuales que no construyen Europa. Pero tengo ahora una pregunta para Santiago en representación de los pacientes, porque hemos vivido una era, bueno, yo creo que y vivimos, ¿no?, en el ámbito de los ensayos clínicos. ¿Qué significa para los pacientes tener esa oportunidad de acceso a los ensayos clínicos en España? Bueno, en primer lugar, muchas gracias desde el Foro de Pacientes por la invitación. Bueno, está claro que los pacientes somos uno de los primeros y máximos interesados en que haya muchos ensayos clínicos, que se desarrollen ágilmente y con la mayor celeridad posible nuevos fármacos innovadores. Y los ensayos suponen una forma de acceso a terapias innovadoras y avanzadas pues por la vía rápida, por entendernos, y aquellos centros que tienen esa capacidad, ¿no?, de dar esa agilidad a la industria, pues tienen ese factor a favor de sus pacientes, ¿no? Como es el caso, bueno, mi experiencia en Cantabria, Valdecilla es un referente en la zona norte en cuanto a tiene una unidad de ensayos clínicos pues muy potente. Y bueno, desde ese punto de vista, lo que hay que decir es que las asociaciones de pacientes somos uno también de los factores de éxito, porque a pesar de vivir en un entorno con pocas facilidades para la financiación de las asociaciones, etcétera, se puede decir que en España tenemos un sector bastante profesionalizado de asociaciones de pacientes que contribuyen desde luego a facilitar las cosas, ¿no?, a la hora de tener registros propios de pacientes afectados por una determinada enfermedad o contribuir a ese reclutamiento, ¿no?, de pacientes a la hora de un ensayo, ¿no? Sin duda, la verdad que en ese aspecto, y bueno, seguro que veremos el valor de las asociaciones a lo largo de esta mesa y cómo necesitamos seguir trabajando con las asociaciones para todo lo que nos viene en este uso también de datos, ¿no? Bueno, tener aquí a representantes de Murcia y de Cádiz no es casual.
cuando hablamos de descentralización de la investigación clínica, a salir, ¿no?, de los grandes centros de investigación de Madrid y Cataluña, se hablaba antes, ¿no?, de morir de éxito, pues también, y sobre todo hubo una nueva convocatoria de unidades de investigación clínica, y Julio nos hablará porque Cádiz, hay que felicitar porque va a tener esta nueva unidad de investigación, y Murcia, que también tuvimos la oportunidad de estar hace unos meses, tiene una nueva unidad de fases tempranas de ensayos clínicos. Entonces, esto que hablamos de la descentralización, que es una realidad y que yo quiero felicitar aquí el trabajo también que ha liderado la agencia, durante varios meses estuvimos trabajando en un grupo de trabajo mixto, comités, investigadores, pacientes, y la propia agencia y la industria, en tener esta guía de elementos descentralizados, que al final es uso de tecnología, ¿no? Y quería preguntaros a José Luis, quería preguntar a Julio, ¿cómo de preparados estáis los centros para afrontar estos retos del uso, ¿no?, de la tecnología en los ensayos clínicos? Bueno, puedo comenzar yo, Amelie. En primer lugar, agradeceros, ¿no?, la oportunidad de estar aquí efectivamente como un centro emergente, ¿no?, como un centro que intenta impulsar la competitividad local de la provincia de Cádiz, ¿no? Pues nosotros, a ver, tenemos lo positivo que encontramos, ¿no?, en la implementación de estas herramientas, es que hay voluntad como país, hay voluntad como comunidad autónoma en nuestro caso, ¿no?, y una apuesta clara porque esto tiene que ser una realidad, ¿no? Hay que hacer llegar la innovación a los pacientes y trabajamos por y para ellos, ¿no? Es verdad que, bueno, se han, digamos, desarrollado ya los pasos, ¿no?, los pasos a esta armonización, ¿no?, de cómo debe funcionar, en nuestro caso, una historia clínica integrada, digitalizada, poder federar esos datos, ¿no?, que es muy importante para el uso de la inteligencia artificial. Nos han posibilitado tener personal de referencia en Big Data, en Data Science, que es muy importante también para entender cómo gestionamos los datos que están llegando al sistema y cómo se alimentan. Y, por supuesto, la capacitación. Y esto también depende no solo de estas estructuras, ¿no?, también de los institutos de investigación sanitaria. En nuestro caso, somos una herramienta, además, para los centros. Nuestros centros son pequeños, no cuentan con unidades propias de innovación, de gestión clínica. Entonces, el instituto es su vehiculización. Y además nosotros no tenemos ni un edificio propio, estamos integrados. En este caso es una ventaja competitiva estar dentro del sistema sanitario directamente, ¿no?, porque facilita esta comunicación de capacitar al personal, de que entienda cómo debe usar las herramientas, para qué sirven. Este yo creo que es el mayor reto que está, si me preguntas. ¿Están capacitados los profesionales sanitarios o el paciente, que tiene que dar su consentimiento para el uso de datos y para ese intercambio de información y esa adherencia, ¿no?, al ensayo clínico? ¿Están capacitados para entender qué se va a hacer, cómo se va a hacer? ¿Están capacitados para entender un ensayo clínico, la descentralización, no un poco, porque es importante, ¿no? Entonces, estos son los retos a los que nos enfrentamos, pero diría que vamos con buen paso, ¿vale? No estamos 100% preparados para el desarrollo completo que se requiere para ser altamente competitivos, pero estamos muy, muy al tanto de ello y poniéndonos al día. José Luis. Bueno, lo primero, agradecer la posibilidad de estar aquí. Efectivamente, pues en muchas ocasiones tienes la sensación de que Murcia, mucha gente no sabe ni localizarla en el mapa de España. Y efectivamente, pues estamos ahí, estamos haciendo investigación clínica y con mucho esfuerzo hemos conseguido meternos en ensayos en fases precoces. Yo creo que es fundamental la descentralización, es básica, sin quitar la importancia a los grandes centros investigadores, que evidentemente lo que nos sirven son de ejemplo para intentar parecernos a ellos en la medida de nuestras posibilidades, pero no nos olvidemos nunca que la justificación de hacer centros de investigación es la traslación del conocimiento al tratamiento directo del paciente. En determinadas situaciones, la movilización de pacientes es especialmente complicada. Yo soy oncólogo. Podéis imaginar en qué situaciones se hacen en muchas ocasiones los ensayos en oncología y lo que supone movilizar a un paciente durante semanas, meses, paciente y familia. Y de ahí la importancia, yo creo que de esa descentralización un poco probablemente trabajando dentro de redes, que es otra cosa que se nos olvida. Al final creamos institutos, creamos unidades de investigación que siguen siendo islas y esas islas no tienen mucho sentido porque tenemos las capacidades que tenemos. Yo creo que hay que fomentar las redes nacionales, pero también redes de cercanía para la derivación de pacientes, para facilitar el tratamiento, para no duplicar ensayos y para hacer una gestión racional del uso de recursos que tenemos en investigación clínica, que desde aquí, como investigador clínico, llamo la atención, creo que se ha hecho en la mesa anterior, y de la necesidad que tenemos del apoyo en la gestión de la investigación, que es uno de los déficits que tenemos graves, por lo menos cuando los investigadores nos enfrentamos directamente a poner en marcha un ensayo clínico
y que en muchas ocasiones nos hace poco competitivos, ¿no? Pues nos viene muy bien que hayas hablado de las redes, porque esta guía de elementos descentralizados tiene un punto que efectivamente habla del centro satélite y del centro principal. Y en Farmaindustria tenemos un amplio plan de trabajo este año para mantener el liderazgo. Uno es la descentralización, pero otro, sabe Juan, que es tener menos PNTs en ensayos clínicos en red, ¿no? Y en eso también estamos trabajando. Pero yo sí quisiera saber, Juan, qué impacto tiene, ¿no? podría tener esta descentralización en la competitividad de España para mantener la investigación respecto a otros países. ¿Cómo estamos en ese punto? Pues bueno, lo primero, resaltar lo que has comentado, ¿no? Creo que parte del éxito de esa guía ha sido que estuvieran todos los agentes implicados, ¿no? Tener la voz de todas las partes. Eso creo que ha sido clave para desarrollar una guía que pueda ser eficiente para todas las partes, ¿no? Entonces, respecto a la posición de España en Europa, volvemos a decir, ¿no?, que en este caso hemos decidido dar un paso adelante, porque los elementos descentralizados no son tan nuevos. Es cierto que la pandemia aceleró el uso de estos elementos, y se sacó una guía europea muy general, con conceptos muy generales. Nosotros quisimos dar un paso más, entonces hemos abordado esta situación con esta guía para poder aplicar la digitalización en el máximo número posible de ensayos y de pacientes. Nunca hay que olvidar que esta guía no significa que los ensayos sean ya digitales y nada más. Es decir, entendemos que hay pacientes que pueden no ser duchos en tecnología, ¿no? Y tienen que tener, por supuesto, su posibilidad de participación. Pero sí que puede facilitar y beneficiar, ¿no?, el hecho de tener menos visitas, facilitar el caso que se acaba de comentar, ¿no?, de pacientes que les cuesta más trasladarse, con lo cual obtener esos beneficios para que podamos seguir siendo competitivos y ofrecer una investigación de calidad para los pacientes principalmente. Santiago, ¿y qué hacemos con la brecha digital que existe en nuestro país? Bueno, existe brecha digital, con matices. Ahora, laboralmente trabajo en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y por eso lo digo. Os puedo decir que gracias a los sucesivos planes de extensión de banda ancha y del 5G, y ahora además pues alimentados con fondos del PRTR, la verdad que hoy en día en España la brecha digital es una cuestión bastante menor desde el punto de vista de las infraestructuras, ¿vale? Otra cuestión distinta es la usabilidad de las aplicaciones, el usar lenguaje claro, inclusivo, fácil de entender, y es ahí donde uno de los puntos precisamente donde nos gustaría que los pacientes nos tuvieran en cuenta a la hora de del diseño de esas hojas de información al paciente, de esos consentimientos informados. Creemos que tenemos un rol como destinatarios últimos, ¿no?, de esos contenidos, ¿no?, ya sea en papel o vía tecnológica. Desde luego no contar con los pacientes pues parece un poco aventurado, ¿no? Y desde luego garantizaría una mayor adherencia a los ensayos, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí es un rol que hacemos. Una de las tareas fundamentales que se ha marcado el foro, para los que no nos conozcan, representamos a más de 80 asociaciones / federaciones de ámbito nacional, 80 tipologías, enfermedades diferentes, y una de las tareas fundamentales es la formación, ¿no?, a todos estos asociados. Y hemos dado formación en ensayos clínicos, los beneficios, qué es un cuestionario PREM, qué es un cuestionario PROM a la hora de, no solo la asistencia, sino también a la hora de responder, ¿no?, a cuestionarios dentro del ámbito de ensayos. O sea, hacemos una labor, ¿no?, y nos gustaría también que nos tuvierais en cuenta la industria a la hora del diseño de los ensayos, ¿no?, porque yo creo que podemos aportar mucho. Sin duda, ¿no? Yo creo que este es un ámbito que también en Farmaindustria, bueno, pues trabajamos con las organizaciones de pacientes, tenemos guías en este sentido, y antes de la sesión hablaba con una compañía que me decía que acaba de tener precisamente un consejo con pacientes y todo lo que han aportado en el diseño, ¿no? O sea, que esto es algo que es dinámico e iremos viéndolo. Hay otras áreas de trabajo en Farmaindustria relacionadas con la investigación en atención primaria y con la diversidad también en cuanto a la participación de los pacientes, ¿no? Y es una pregunta también para Reyes, para Julio y para José Luis, ¿no? Un poco, ¿cómo veis el proyecto de investigación en atención primaria, que va de eso, de acercar también los ensayos clínicos pues, más cerca de los pacientes, también para captar, ¿no?, más profesionales, porque muchos de vosotros tenéis, el propio Instituto de Cádiz tiene convenios con la primaria y también desde GSK se está promoviendo este tipo de investigación, y vosotros tenéis una subdirección específica de investigación en atención primaria dentro del instituto, que es algo que está en Murcia, que es Mariano Leal y que creo que está haciendo también un buen trabajo. Pues si quieres empezamos por ti, José Luis.
A ver, yo creo que la investigación en distintas áreas es básica. Cuando vemos los ensayos clínicos que hay en España, pues la verdad es que el grueso es en enfermedades oncológicas, cardiológicas, y luego vemos que en el resto de áreas pues es bastante dispar, ¿no? ¿Tiene sentido particularizar la investigación en atención primaria como algo distinto y no en cirugía vascular o en cirugía torácica, por ejemplo? Yo creo que sí. Yo creo que atención primaria tiene una particularidad que la hace especialmente interesante y que ha hecho también que sea un deseo crónico. Esto ya se ha cronificado. Desde hace mucho tiempo deseamos de forma crónica que la atención primaria se incorpore en la investigación. Evidentemente no debe ser fácil cuando no se ha conseguido y en otras áreas es relativamente sencillo o ha sido relativamente sencillo. Somos un país con una buena red de sanidad, somos un país con un coste bajo a la hora de hacer investigación clínica. Eso nos hace especialmente atractivos, pero también nos debería hacer especialmente atractivos en primaria. ¿Qué es lo que veo yo? Las dificultades que veo en primaria y que creo que debemos sentarnos a resolver antes de plantear dar el siguiente paso. Primero, que hay que hacer una concienciación muy clara en primaria, que forma parte de su plan de formación, la investigación, pero que muchas veces los médicos aprendemos de lo que vemos. La realidad es que más allá del marco teórico de la docencia y la investigación en primaria, poco se hace en investigación en primaria, con lo cual es muy difícil de aprender y dar un paso. Por eso, probablemente desde las unidades hospitalarias que tenemos más trayectoria, un programa de mentorazgo podría ser una muy buena solución a la hora de plantearlo. Y ese es un poco el planteamiento que tenemos desde la creación de la subdirección de atención primaria, de investigación en atención primaria en el IMIB en Murcia. Pero quizás lo más importante, más allá de darles espacio, tiempo, recursos, incentivos, formar parte de la carrera profesional, es decir claramente qué esperamos de primaria. El problema es que decirle a primaria investiga es muy complicado y que dé resultados es muy difícil. Que tú liberes al paciente, a los médicos durante un tiempo, a los profesionales de enfermería durante un tiempo para que investiguen, tienes que tener unas líneas maestras previamente marcadas. Y yo creo que esa es la dificultad que hay ahora mismo, que no tenemos claro qué esperamos de ellos. Y ese quizás es uno de los defectos por los que primaria no está despegando. Tendríamos que sentarnos, plantearnos que tienen, y con esto acabo, perdón, particularidades. No podemos replicar el ensayo clínico de oncología o de cardiología en primaria. Tenemos que plantear que sus fortalezas son los estudios de efectividad, probablemente los estudios de adherencia a tratamiento, probablemente los estudios de prevención, y que esos probablemente no tengan tanto o un paraguas tan amplio desde farmaindustria, que esa relación privado-pública ha sido quizás una de las claves del éxito, y probablemente hay que plantearse más la investigación pública o la financiación de proyectos públicos más pequeños, competitivos, para hacer despegar a primaria, más allá de lo que he comentado del mentorazgo. Bueno, yo te diría que aquí sí que encontramos interés por parte de la industria y también en algunos centros de atención primaria, en algunas comunidades. Es verdad que es algo también a seguir potenciando. Julio y Reyes. Sí, en nuestro caso, pues de hecho sí que hemos encontrado, estoy de acuerdo, ¿no?, en líneas prioritarias o estratégicas para los distritos y las gerencias de atención primaria, que además están conveniadas en el instituto, como bien has mencionado, Amelia. Pues hemos encontrado que en temas concretos especialmente nos ha ayudado mucho el incorporarnos al Impact Cohort, ¿no?, que se promueve desde el Instituto de Salud Carlos III. Encuentran una vía de respuesta a sus preocupaciones sobre atención al paciente, a posibilidad de incluir zonas tradicionalmente más deprimidas de investigación o de economía en general de salud, ¿no?, como puede ser Chipiona. Darle la posibilidad al profesional de incorporarse a lo que es la investigación clínica sin estar en un entorno hospitalario. Sí que ellos lo encuentran como una vía de escape a su día a día de la práctica clínica, nos lo comentan así, y una forma además de garantizar mayor satisfacción de sus usuarios, ¿no?, de los pacientes a los que ven. Es muy clave, efectivamente, ¿no?, que haya coordinación con estas gerencias, unidades de formación, donde incorporamos capacitación en los residentes ya desde la etapa temprana, ¿no? Incluso premiamos a veces trabajos de investigación muy enfocados a lo que ellos necesitan, ¿no? Es verdad que a veces es difícil encontrar el encaje, como se comenta, con las necesidades del ensayo clínico farmacéutico, aunque lo hemos hecho desde la industria. Por ejemplo, tenemos un ensayo comercial en la Sierra de Cádiz con pie diabético, que es algo que es muy prevalente en pacientes frágiles.
Entonces ahí sí que igual se ha volcado mucho el equipo, los profesionales en incorporarse y nosotros en darle las herramientas de gestión, que no suponga una carga burocrática. Eso es muy, muy importante. El propio Impact, que tenemos 4 técnicos contratados en un centro de salud, lo han valorado muy positivamente. Es más, ahora quieren iniciar investigación tanto comercial como independiente. Entonces yo creo que la clave es darle herramientas, entender su dolor del día a día de la práctica clínica, qué necesidad tienen de resolver, ¿no? Que es un enfoque muy de la innovación. Y, por supuesto, pues eso, dotarlo de una estructura de apoyo en todo momento. Pero es muy clave, yo creo que es donde más acude la población, donde tenemos realmente el grueso de la población accediendo al sistema sanitario. Y además, muchas veces de la derivación propia hospitalaria se pierden pacientes para ensayos clínicos. Entonces, es muy importante tener, en nuestro caso, una presencia y unos referentes de investigación ahí para poder coordinar la estrategia bien y de acuerdo con el sistema sanitario. Sin duda, bueno, lo has dicho todo, porque el apoyo a la gestión de la investigación es fundamental en primaria y en hospitales. Reyes. No, yo solo un poco por aportar, es verdad que hay patologías y hay indicaciones que naturalmente el ámbito es primaria. Y desde aquí sí que es verdad que nosotros tenemos proyectos más focalizados en desarrollo de vacunas, donde realmente es una oportunidad única. Y creo que también que todo el trabajo liderado por Farmaindustria de crear estas guías de atención primaria en colaboración multidisciplinar con todos los agentes ha sido crítico para poner un poco los fundamentos para un poco fortalecer y completar lo que faltaba, porque claramente creo que es un tendón de Aquiles que tenemos en España y que ahora es el momento también de potenciarlo y de apostar y darles esa oportunidad y completar con la colaboración un poco de todos. Podemos también ver las carencias y las necesidades en cuanto a capacitación y formación y completarlo para crear esa infraestructura necesaria, ¿no? que tenemos y que es fundamental también. Hay un tema que creo que no habéis comentado y es también tenemos que reducir esas desigualdades y tener esa ambición de llegar a toda la España rural o más vaciada, donde realmente no tienen acceso a innovación. Es una realidad, o sea, se concentra la investigación y somos todos, son hechos muy claros en 5 provincias, digámoslo así. Ya no hablo ni de comunidades autónomas en España. Entonces, todo lo que queda de población española que tiene mucho más complejo ese acceso a innovación, pues algo tenemos que hacer para disminuir esa brecha, ¿no? en desigualdad de salud. Y bueno, desde luego representando un poco a la industria, pero desde GSK sí tenemos esa ambición y ese objetivo de expandir y llegar un poco a todas las poblaciones, incluida primaria. Totalmente, en esto estamos trabajando y voy a pasar, aprovechando que tenemos a Santiago y conoce el espacio europeo, el reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, que también se ha aludido previamente y que supone un cambio de paradigma y es complejo y desde luego pensando también en todo lo que supone para los pacientes y de hecho también los largos tiempos, ¿no?, de implementación. Y has hablado del consentimiento y fue un texto de consenso y así se abordó, ¿no?, el tema de la autoexclusión por parte de los pacientes cuando no quieran compartir esos datos. ¿Cómo de preparada tenemos a la sociedad para que entiendan qué supone el compartir o no compartir datos, Santiago? Y si estáis haciendo alguna acción desde las organizaciones de pacientes para educar o capacitar en este área. Bueno, sin duda, el espacio europeo de datos es una gran noticia, ¿no? Que nos hayamos puesto de acuerdo los 27 Estados miembros. Además, ha sido con un liderazgo importante por parte de España y aprovechando el semestre de presidencia europea. Y fruto de que somos uno de los países, precisamente, con mayor grado de digitalización de nuestros datos clínicos, ¿no?, como bien sabe también la audiencia. Es verdad que desde el punto de vista de los pacientes y pensando en acelerar las cosas, ¿no?, pues sí que es un poco frustrante el ritmo, ¿no?, de implantación, sobre todo teniendo en cuenta esa posición de liderazgo que disfrutamos. De hecho, bueno, como sabéis, ¿no?, los implicados en
en este tema. El uso de datos pseudonimizados ya estaba autorizado en España por la disposición adicional 17 de la Ley de Protección de Datos, pero desgraciadamente ha sido muy pocas las iniciativas de estudios multicéntricos que se podían estar haciendo ya sin necesidad de la implantación del espacio. Lo que pasa es que el espacio actúa a la vez de, bueno, vamos a esperar a que lo implementemos, etc., ¿no? Es verdad que va, desde luego, a clarificar el panorama, va a haber unas autoridades, unas ventanillas muy claras, ¿no?, de dónde hay que pedir esos datos. Y luego, por lo que me preguntas, ¿no?, por el derecho de opt-out, la verdad que ha sido un derecho por el que ha peleado European Patients Forum. Para los que no conozcan, European Patients Forum es la organización paraguas de todas las organizaciones nacionales de pacientes a nivel de la Unión Europea. En España, de hecho, las dos grandes plataformas españolas, Foro y Plataforma, estamos los dos en la Junta Directiva. Cuestión importante que no tenemos mayoría, digamos, en ese comité directivo de European Patients Forum. Y por explicarlo, yo creo que lo que se trataba con este derecho es precisamente no evidentemente de buscar que los pacientes se den de baja de ese uso de datos, sino de generar confianza, ¿no? Generar confianza en la población en que esos datos se van a usar de manera adecuada, ética, y que en última instancia el paciente va a tener esa posibilidad de darse de baja en determinados tipos de líneas de investigación, pues porque por algún motivo no esté de acuerdo, ¿no? Evidentemente esto es una complejidad técnica para la implementación de los espacios, pero creemos que merece la pena que los pacientes tengan ese derecho. Y hablando de si estamos haciendo divulgación, efectivamente, no sé si, bueno, para que lo conozcáis, el Foro Europeo de Pacientes tiene un grupo de trabajo de salud digital, del que formo parte también en representación del foro, y ha diseñado precisamente unos toolkits de divulgación con lenguaje muy claro, muy fácil para distribuir. Están traducidos a todos los idiomas o los idiomas principales de la Unión Europea, y precisamente las asociaciones nacionales o las plataformas nacionales somos los que nos vamos a dedicar a divulgarlo, diseminarlo en todo nuestro número de asociados, ¿no? Hemos creado, que no lo he dicho antes, en el Foro Español de Pacientes, un grupo de trabajo de salud digital, bueno, aparece en mi filiación, en el cual están ya 13 asociaciones grandes que van a trabajar, digamos, en el día a día en ayudar en toda esta tarea. Y bueno, es que esto es un sinfín, ¿no? O sea, el divulgar nunca acabas, ¿no?, de llegar hasta el último paciente, ¿no? Pero bueno, creemos que, bueno, una buena noticia, y bueno, confiemos en que su implementación sea lo más ágilmente posible. Muy buena y muy necesaria, Sí. porque parte del éxito del reglamento está en que la sociedad lo entienda, ¿no? Yo creo que en este sentido, Juan, también la propia estrategia de la industria farmacéutica contempla, ¿no?, una línea de trabajo liderada por la agencia para concienciar a la sociedad del uso secundario de los datos, en colaboración con nuestros comités de ética, que son un ejemplo también en Europa, y con otros agentes, ¿no?, públicos y privados. ¿Qué plan tenéis de actuación en este sentido? De hecho, en la agencia trabajamos siempre, sabes, codo con industria, en el sentido de líneas estratégicas que pueden servir para mejorar el país, ¿no?, en general. Somos muy conscientes de las líneas estratégicas que están en industria. Muchas de ellas van alineadas con lo que esperan las administraciones, ¿no? En el caso de España, tenedlo por seguro. Y desde luego todas las líneas de actuación que sirvan para mejorar conocimiento, ¿no?, para permear ese conocimiento, van a ser fundamentales, ¿no?, para seguir avanzando en este progreso y en esta eficiencia. De todas formas, quiero seguir insistiendo en ese concepto, ¿no?, de seguir trabajando en esa coordinación, y que ese conocimiento no solo permee internamente, nacionalmente, sino que podamos, lo ha dicho también Reyes antes, poder permear esas iniciativas a nivel europeo, ¿no? Creo que eso va a ser fundamental a todos los niveles, ¿no?, con los planes estratégicos de industria, pero también con los planes estratégicos estatales internos. Muy bien. Y tenemos que ir terminando, pero no hay mesa hoy en día sin hablar de inteligencia artificial prácticamente, ¿no? Y más en el ámbito de la investigación clínica. Recientemente sacaba también una guía, la EMA, en este sentido. Juan, ¿cómo de preparados estáis también en la agencia para hacer frente, ¿no?, al uso que los diseños de los ensayos, y de hecho en el mundo de la investigación clínica los documentos empiezan a generar también? Es una realidad, sin duda, que la inteligencia artificial ya es parte de nuestro día a día, ¿no? Es cierto que
podemos pensar en la inteligencia artificial en procesos mecánicos del día a día, pero realmente ya empieza a generar ideas, ¿no? Empieza a generar facilitación de comprensión de informes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es cierto que a día de hoy la toma de decisiones, por supuesto, va a depender de un regulador humano, digamos, pero todo lo que la inteligencia artificial pueda contribuir o pueda ayudar para hacer más eficiente y más rápido ese sistema, nosotros lo vamos a coger con los brazos abiertos. Estamos ya trabajando internamente en estas líneas, estamos contratando personal especializado que también nos ayude internamente a comprender mejor estas herramientas y a poder utilizarlas de la mejor manera posible a nivel regulatorio, con lo cual espero que se vean los frutos, ¿no?, en los próximos meses, años. Seguro que sí. Santiago, los pacientes. Bueno, en el ámbito de inteligencia artificial hay que decir que somos los pacientes en general extremadamente optimistas, ¿no? Estos son los resultados de una encuesta realizada por el Foro Europeo de Pacientes en el año 2024 a 145 asociaciones en toda Europa. Y uno de los puntos de optimismo era precisamente la aceleración en el desarrollo de fármacos, terapias innovadoras, como uno de los grandes beneficios, ¿no? En la otra parte, pues, lo que hay que garantizar es esa, como decía antes, confianza en que ese uso de datos pues, va a ser ético, que los conjuntos de datos de entrenamiento no sean sesgados, que sean representativos, que sea uno de los principales retos, ¿no?, que tiene la implementación de la inteligencia artificial. José Luis. Pues yo tengo el corazón partido con la inteligencia artificial, lo digo abiertamente porque tengo una visión muy informática de la vida, muy cuadriculada, y lo tenemos ya en nuestro día a día. Efectivamente nos ayuda. Es muy difícil que uno de mis residentes en el día a día, en una guardia, no utilice la inteligencia artificial 10 o 12 veces, ¿no? Cuando afronta a un paciente tiene que tomar una actitud terapéutica, etcétera. Desde el punto de vista de la investigación, lo tenemos ya puesto en marcha. El Servicio de Cardiología de nuestro hospital tiene un proyecto de investigación con inteligencia artificial en algo que parece sencillo, insuficiencia cardíaca, y sin embargo está aportando mucho en el manejo de datos, quitando mucho trabajo a los investigadores, pero sin embargo nos genera muchísimo trabajo. Es decir, es muy difícil ya ver un paciente que no viene con una propuesta a la hora de plantearte una actitud terapéutica. Y antes era muy sencillo con Google, era bastante fácil desmontarlo. Ahora es bastante más complicado con inteligencia artificial. Y todos somos conscientes de que en el día a día hay muchas meteduras de pata de la inteligencia artificial. Lo vemos cada día, a lo largo de toma de decisiones, incluso de dosis, de manejo de fármacos, etc. Alguien hablaba esta mañana de algo que es básico, que es el marcado C, para cualquier producto, para cualquier fármaco, para cualquier situación. Y, sin embargo, cualquier persona, que ya hemos visto las manipulaciones que sufre la inteligencia artificial en función de las necesidades de determinados líderes a nivel mundial, pues cualquier inteligencia artificial puede plantear y ser mucho más válido que en una decisión terapéutica o una decisión de investigación. Y eso es algo que realmente alerta y que vuelve a generar una situación que se mantiene constante y que creo que es uno de los problemas en investigación y en clínica, que es la mezcla de confianza y desconfianza que tenemos a la hora de trabajar. El grueso del trabajo que no debería hacerse, o que se duplica o que se triplica y que nos enlentece, es por culpa de la desconfianza de la que partimos en un mundo como el nuestro, ¿no? Si todo eso lo transformásemos en confianza, probablemente sería mucho más sencillo trabajar. Hay que generar confianza en Europa, Totalmente. pero también hay que generar confianza dentro de cada institución. Julio. Sí, pues desde el punto de vista de la gestión o del apoyo a los investigadores clínicos, ¿no?, la IA, siempre que la podamos implementar de forma garantista, ¿no?, con todos los estándares de calidad y ética, una herramienta fundamental para investigación clínica, podemos ayudar a los propios profesionales a identificar mejor, a cribar los pacientes para participar en ensayos clínicos, por tanto a mejorar nuestras métricas competitivas, ¿no?, que es de lo que se trata esta mesa al fin y al cabo, ¿no?, competitividad en Europa y mundial. También podemos, pues, utilizarlo como herramienta siempre y cuando igual comprobemos o validemos, en la sociedad el nivel de empatía de estas herramientas, no la comunicación con el paciente. Puede agilizarlo mucho, intentar que el paciente, pues, hacerle un seguimiento mejor, evitar que se salga del ensayo antes también, ¿no?, que puede ser uno de los problemas por ciertas faltas de comunicación, e incluso al propio profesional recopilar datos en un modelo descentralizado, ¿no?, en el que estamos hablando, ¿no? Estamos en proyectos de innovación también, en los cuales incluso la IA puede ayudarnos con wearables y demás, ¿no?, a recopilar datos que le pueden ser de utilidad al propio profesional y desencadenar en futuros estudios. Entonces, por nuestra parte, muy abiertos a que esto llegue, pero de forma garantista.
Muy bien. Reyes, ¿vosotros estáis ya aplicando? Sí, bueno, un poco, o sea, hay como dos, digamos, líneas, ¿no? Pero es verdad que al nivel interno, en cuanto a optimizar procesos y agilización de creación de documentos y de informes, o sea, ha sido, pues es una revolución. Está completamente integrado ya en las formas de trabajo en todas las, digamos, fases, ¿no? de desarrollo de un ensayo y de un programa de investigación. Entonces, en ese sentido sí que vemos los frutos. Es verdad que todavía hay mucho de cara a lo que es la selección de pacientes, la identificación, y ahí yo creo que es donde creo que tenemos que trabajar mucho y es más complejo. Nos encontramos con los retos que hemos comentado, ¿no? De la fragmentación también de las diferentes historias electrónicas por institución, por comunidad autónoma. Entonces, hace muy complejo el extracto de información, y es verdad que para tener un, digamos, desarrollo más preciso y más focalizado en un perfil específico de pacientes, tener ese estudio de viabilidad, de preidentificación del paciente candidato es fundamental. O sea, actualmente los estudios de viabilidad que hacemos para los ensayos pues son todavía muy caseros, ¿no? Son pues búsqueda de pacientes, mirando las historias, pero no tenemos un proceso todavía muy fino y muy preciso para poder identificar con mayor precisión ese perfil de paciente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un campo. Hemos hecho pequeños amagos y experimentos que no han cristalizado, pero yo creo que sí que es una área, una línea muy, muy crítica. Y bueno, estamos yo creo que todos en ese proceso, ¿no? Y es verdad que vemos brotes verdes. Todavía yo creo que hay que trabajar mucho en la integración de los diferentes sistemas para poder sacar extractos con mayor, digamos, aplicabilidad, digamos. Pero bueno, es un reto por delante y creo que también en esa experimentación y en esa voluntad también de pilotar tenemos que estar todos, ¿no? Y desde todos los ángulos. Es muy bueno saber que la agencia también está muy abierta también a pilotar también este tipo de nuevas herramientas, ¿no? Que se nos ponen por delante y nada, a ser pioneros de nuevo en Europa. Sí. Ya sabe Juan que enseguida le pedimos un piloto para... Le encanta. para testar. Creo que es fundamental que el regulador en general no diga que no por miedo, ¿no? Es decir, hay muchas novedades, por supuesto, y lo fácil es decir, uy, qué marrón, venga, vete a otra agencia, ¿no? Entonces hay que abordar esos marrones, ¿no? Pero bueno, para ello trabajamos. Sin duda, y bueno, eso fue también parte del éxito del piloto del Fast Track de fase 1, que llegará para más allá de las terapias avanzadas, que yo creo que, sobre todo viendo lo que está ocurriendo en Alemania, en Bélgica, Juan, es estratégico para todos nosotros, ¿no? Pero pensando, y me gusta mucho tu intervención, Reyes, porque me estaba acordando también de la que ha hecho Ruth, ¿no? Un poco esos kits para bueno, tener los datos todos en el mismo sistema armonizado, y yo creo que un proyecto también país que podemos ver, ¿no? Es tener plataformas para ser ágiles en reclutamiento digitales, pero para eso necesitamos que los sistemas, y también en ese proyecto habrá que contar con los pacientes para ver cómo lo hacemos bien, ¿no? Tenemos unos pocos minutos por si hay alguna intervención desde el público. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna reflexión? Sí, ahí atrás. Si te presentas. Soy Jaime Urlé, del Departamento de Ensayos Clínicos de Sanofi. Acabamos de hablar de muchos puntos interesantes, obviamente digitalización, el uso de datos, pero también el trabajo en redes, las colaboraciones, los elementos descentralizados. Pero creo que hay un punto muy básico, que es la barrera geográfica. ¿Cómo podemos potenciar o fortalecer la colaboración entre comunidades autónomas para mejorar, para ser pioneros, para fomentar esta competitividad de la que estamos hablando? Gracias. Gracias a ti, Jaime. ¿Quién se anima? Esa barrera geográfica, por la propia forma que tenemos de gestionar el país en el que vivimos, pues es complicada, porque
mover un paciente de una comunidad a otra sigue siendo complicado, pero cada día menos. Es relativamente frecuente que nos lleguen pacientes de otras comunidades a un hospital como la Risaca y es relativamente frecuente que nosotros mandemos pacientes a ensayos clínicos a La Paz, al Gregorio, a Barcelona, a Valencia. Eso depende mucho. Probablemente no nos ayude la Administración a la hora de tomar decisiones. La carga depende, y eso sí que nos vendría muy bien que estuviese contemplado en los ensayos clínicos, la carga habitualmente depende de las espaldas de los pacientes y de las familias a la hora de hacer trasvase de paciente entre una comunidad y otra, pero cada día los médicos, los profesionales, los investigadores tienen más mentalidad de trabajar en red y de derivar pacientes, y los pacientes tienen muchas más energía y ganas a la hora de moverse si tienen que tomar decisiones o si realmente, cuando se les ofrece un ensayo, resulta rentable para ellos individualmente. Creo que cada día se está consiguiendo mucho más y probablemente te puedo decir que a lo largo de un año normal, un hospital como el mío, con un área de unos 650.000 habitantes, 700.000 habitantes, pueda mover en torno a 40, 50 pacientes solo en oncología que recibimos y que mandamos. Es decir, eso te da una idea un poco de cómo están cambiando las cosas, y eso ha cambiado en muy poquitos años. Pero sí que es cierto que necesitamos un respaldo de la Administración para facilitar esa movilidad, para importante las asociaciones de pacientes, para dar soporte a esos pacientes cuando llegan a ciudades y, desde luego, para facilitar la vida de todas las familias, que acaba siendo un grave problema. Claro, es que al final es básico, si estamos hablando de diversidad, de inclusión, de que pacientes que no tienen la opción la tengan, el quitar esas barreras administrativas para poder moverte libremente dentro de la geografía española sería algo totalmente lógico y que casa un poco con todo lo que estamos hablando hoy aquí. Es que yo creo que uno de los objetivos de la investigación debe ser exactamente igual que de la asistencia habitual, la equidad. Y la equidad es difícil de conseguir, pero tenemos que luchar por ella. Equidad en investigación es un plus de calidad que yo creo que no deberíamos olvidar nunca jamás. Santiago. Una de las preocupaciones principales del Foro Español de Pacientes es, lógicamente, la equidad territorial en el acceso a la sanidad. Y hay que decir que bueno, hay cosas que están ahora mismo en marcha que son también esperanzadoras, ¿no? Por ejemplo, el proyecto Únicas para enfermedades raras, que aunque está diseñado para enfermedades raras, probablemente esa tecnología que se va a montar va a servir para muchas otras especialidades, y que lo que pretende precisamente es eso, es facilitarle la vida a los pacientes en cuanto a no tener que desplazarse para recibir la asistencia sanitaria del centro mejor especializado en su enfermedad, ¿no? Que yo creo que es uno de los objetivos, un poco el espíritu de lo que estaba comentando, ¿no? el asistente, ¿no? Y bueno, decir también que cuando se quiere también se puede colaborar entre comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cantabria, en el periodo que estuve ahí al frente de la salud digital, Cantabria tiene 600.000 habitantes, La Rioja 350.000. Bueno, pues llegamos a un acuerdo los dos institutos de investigación para poder tener una N cercana al 1.000.000 de habitantes para cualquier estudio, cualquier ensayo, etc. O sea que ese tipo de acuerdos pues también son posibles, ¿no? Evidentemente, claro, no es sistémico, ¿no? Sino que depende un poco de la voluntad, ¿no? Ese es un poco el tema, ¿no? Pero bueno, que yo creo que precisamente el tema de las barreras pues hay que trabajar para tratar de derribarlas, ¿no? Sí, Única sin duda es un proyecto país que pone un poco de ejemplo hacia dónde tenemos que ir. Juan, tendremos el apoyo del regulador para estos ensayos en red con los PNTs, que seguro que pronto podemos también trabajar. Por supuesto, ya sabes que en todo lo que la agencia pueda participar y facilitar la elaboración de estos procedimientos, contar con los expertos pertinentes, ahí vamos a estar. Es cierto que, claro, aquí se hablan de temas que escapan, por supuesto, al ámbito de competencia de la agencia, ¿no? Yo aquí estoy representando a la agencia. Como persona, Juan, pues obviamente coincido con todo lo que se ha dicho, obviamente, ¿no? Y tiene que haber voluntad política a muy alto nivel, por supuesto. Pero desde luego, si nos vamos a lo pragmático y a las guías concretas para intentar facilitar y fomentar esos trabajos en redes, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Una última palabra para cada uno. No sé si una mirada al futuro o un deseo. Empezamos por Reyes. Yo reforzaría la palabra colaboración. Es colaborar o morir. Y esto va de la competitividad, o sea que no es una opción. Esa es mi cierre. Pues colaboraremos. Julio.
Lo mío es apostar por innovar, ¿no? No podemos quedarnos atrás, como se ha dicho, tenemos que posicionarnos y posicionarnos en el sentido del avance, ¿no? Y como represento aquí también la gestión, y además, Amelia, tú lo conoces, profesionalizar la figura del gestor. Antes se ha visto, como siempre se decía, salida alternativa, debe ser una salida directa de las carreras, de los doctorados. Necesitamos interlocutores entre las empresas, entre los sistemas sanitarios, las administraciones, los hospitales, ¿no? Y es una figura clave para capacitar y para fomentar. Sí, me he olvidado decir que Julio forma parte de la Junta Directiva de REGIC, que es un ente fundamental en nuestro país y demuestra, ¿no?, cómo también se ha profesionalizado la gestión de la investigación. O sea que totalmente de acuerdo. José Luis. Pues yo quiero resaltar la necesidad que tenemos los investigadores del apoyo de la gestión de la investigación, y no porque lo esté haciendo mal. Necesitamos mucho apoyo porque hay mucha necesidad, evidentemente, pero están perdidos en redundancias actualmente. Solo a modo de ejemplo, cuando nosotros firmamos un contrato de investigación en nuestro hospital, yo llamo a la persona responsable. ¿Qué pasa? Se lo mandé al promotor hace 15 días y todavía no me ha respondido. Estará perdido entre los otros 40 contratos de los otros 40 hospitales que están en el mismo proceso para abrir un ensayo clínico. Por Dios santo, necesidad ya de un contrato marco unificado que ignore todas esas necesidades de particularización con 70 hospitales españoles que tienen todas las mismas necesidades, que están alineados con el mismo procedimiento y que tienen los mismos objetivos. Contrato único ya, para que la gestión se dedique a lo que tiene que hacer y no a perder el tiempo en cosas innecesarias. Pues yo te agradezco tu intervención porque no lo había dicho, pero lo tengo que decir. Hemos trabajado en un clausulado armonizado por parte de la industria farmacéutica. Es un hito también. Cuando vamos a grupos europeos lo están demandando a nivel europeo y nosotros lo tenemos aquí. Tenemos una próxima píldora con REGIC en unas semanas y ha tenido muy buena acogida por el otro lado. Es verdad que no todas las cláusulas han sido igualmente acogidas, pero estamos abiertos a discutir y creo que ese es un hito también de país. Bueno, para terminar, recoger algunas de las cosas que se han dicho en la mañana. Tenemos un sistema de salud con una capacidad de investigación clínica, pues con una serie de fortalezas. Se han mencionado los institutos de investigación sanitaria. Tenemos un sistema de salud universal donde tenemos a todos los pacientes registrados. Tenemos una red de atención primaria que no tienen otros países. Tenemos la investigación enfermera, etc. Y por último decir que los pacientes estamos formados, nuestras asociaciones profesionalizadas, y que contéis con nosotros. Sin duda. Juan. Bueno, la verdad es que está siendo una jornada muy interesante y yo creo que el mensaje debe ser seguir reforzando las cosas que han funcionado bien, las cosas que hemos hecho bien, estar muy atentos a las cosas que hay que mejorar. Siempre hay necesidad de mejora en todos los procesos que hacemos, ¿no? Y seguir trabajando en esa coordinación y en esa confianza a todos los niveles, ¿no? Intentar exportar las cosas que han funcionado bien a nivel europeo para conseguir hacer esa región única, ¿no? Esa región que realmente sea atractiva para investigación clínica. Pues nada, muchísimas gracias a los 5 y creo que nos hemos ganado un café en hora. Buenos días.